En esta penúltima sesión quisiéramos abordar algunas de las ideas que aparecen en el capítulo 15 de la obra de von Mises, La acción humana. Este capítulo parece ser el más extenso de toda la obra La acción humana, son más de 80 páginas. No voy a abordar aquí toda la temática de ese capítulo. He hecho una selección de los temas que considero que son más importantes, porque de alguna manera en las aulas van a tener que hacer referencia, digamos, al contenido de este capítulo, si es que no lo han leído ya, pero es parte realmente del material que tenemos que trabajar en el curso. Ahora, el título del capítulo es simplemente el mercado. Pero al hablar del mercado, Mises tiene que referirse a una serie de temas y de asuntos, y el primero de esos temas se refiere a cuáles son las características de la economía de mercado, o a una economía no intervenida, una economía libre, una economía de libre empresa. Sí, esos nombres se pueden usar indistintamente. Bueno, en primer lugar, algo que creo que ya sabemos, que la economía de mercado es un sistema social basado en la división del trabajo. Ya sabemos que la división del trabajo consiste en que cada uno se dedique a hacer lo que mejor sabe hacer. De ese modo, los seres humanos podemos utilizar mejor nuestras habilidades, nuestros conocimientos, nuestro saber y nuestras capacidades. Ahora, la base fundamental de la economía de mercado es la propiedad privada de los medios de producción. Sabemos que los medios de producción fundamentalmente son tres: la tierra, el capital y el trabajo. Sé que algunos agregan al empresario, pero yo tengo mis reservas de que el empresario sea realmente un medio de producción. Yo creo que más bien el empresario lo que hace es disponer y utilizar esos medios de producción. Pero independientemente de la opinión que algunos tengan de que el empresario debe ser agregado a los medios de producción, aquí vamos a quedarnos con la idea de que fundamentalmente son esos tres: la tierra, el capital y el trabajo. Es decir, estos medios le pertenecen a personas privadas, a seres humanos con nombre y apellido, y ellos ponen lo que tienen a disposición de los procesos productivos. De modo pues que la propiedad privada realmente es fundamental para la economía de mercado. Ahora, los seres humanos en el contexto de este sistema actúan de acuerdo a su propio interés, pero satisfaciendo las necesidades de otros al poner atención a las necesidades propias o personales. Ahora, esta idea de perseguir el propio interés es una idea procedente del pensamiento de Adam Smith. Él dejó claro que el carnicero, el panadero y todas las personas que ofrecen algo en el contexto de ese sistema lo hacen porque quieren concretar sus propios intereses. Ahora, Hayek, uno de los grandes liberales del siglo pasado, enfatizó más bien la idea de los fines personales. Decía Hayek que la idea de Adam Smith de perseguir el propio interés sonaba mucho a egoísmo, y que eso ha traído una crítica moral implacable en contra del pensamiento liberal y de la economía de mercado.
Entonces, Hayek prefiere sustituir la palabra interés por los fines personales. Las metas, los objetivos personales son lo que impulsan a cada individuo en el contexto de la economía de mercado a hacer lo que hace. Teniendo en claro, por supuesto, que cuando hablamos de los fines personales, de los fines de cada quien, pues allí entra prácticamente cualquier cosa, de acuerdo a los valores, de acuerdo a lo que cada quien considera que es digno de ser alcanzado y logrado. Pues eso es lo que motiva, eso es lo que inspira realmente a los seres humanos a cooperar en el contexto de una economía de esta naturaleza. Ahora, el gobierno o el Estado tiene una función que cumplir en el contexto de esta economía. Y es sencillamente prevenir actuaciones que perjudiquen la cooperación. Porque se supone que la cooperación es pacífica, es voluntaria, se fundamenta en la obediencia a ciertas normas, a ciertos principios, digamos, de conducta, como por ejemplo el cumplimiento de los contratos, la honradez, en fin. Entonces, el poder coercitivo del Estado o del gobierno debe ser empleado, ¿verdad?, para prevenir toda clase de acciones que perjudiquen la cooperación pacífica entre los seres humanos, ¿verdad? Y en caso de que esas acciones se den, que sean, digamos, difícil de prevenir o de evitar, pues que quienes realmente cometan esos actos en contra de la cooperación sean debidamente perseguidos, enjuiciados y, por supuesto, castigados como manda el Estado de Derecho. Esa es la idea fundamental de la función del gobierno en una economía de mercado. Ahora, el mercado no es un lugar. Si es cierto que solemos hablar del mercado cuando nos referimos al lugar donde vamos a comprar regularmente cosas como verduras, granos básicos, en fin, etcétera. Pero en realidad el mercado es un proceso, es un proceso puesto en marcha por las acciones de los seres humanos individuales, ¿verdad?, que cooperan bajo un régimen, como ya dijimos, de división del trabajo. Entonces, hay que recordar y mantener en mente, ¿verdad?, que el mercado es el resultado de toda esa multiplicidad de acciones, ¿verdad?, millones de acciones que los seres humanos llevamos a cabo constante y permanentemente, ¿verdad? Entonces, a todo eso realmente se le denomina mercado. Ahora, en el contexto de una economía de esta naturaleza, los precios juegan un papel realmente fundamental, ¿verdad? Yo creo que si nos preguntan cuál es la función de los precios en el mercado, la respuesta debería de ser, bueno, la función de los precios es transmitir información a todos los agentes económicos. Por eso decimos que los precios indican a los productores qué producir, cómo producirlo, quién lo va a producir y cuánto se va a producir de qué en el contexto de la sociedad. Este es uno de los graves problemas que el socialismo nunca pudo resolver. Es un problema que el intervencionismo jamás va a lograr resolver tampoco. Porque, ¿quién va a saber cuáles son las necesidades de millones de personas? Cuando hablamos de todo lo que los seres humanos necesitamos, es difícil que alguien pueda saberlo. Si ese es un conocimiento que no puede estar nunca concentrado en la mente de nadie. Esta información se está generando constante y permanentemente gracias a las acciones, a las preferencias, a las valoraciones que los seres humanos manifestamos a la hora de actuar.
Y entonces esa información que está cambiando constante y permanentemente se transmite a los diferentes actores o a los diferentes agentes económicos, como les llamamos en general, para que tomen las decisiones adecuadas. Tanto Hayek como Mises, en los inicios del siglo XX, les señalaron a los socialistas, sobre todo a los marxistas, que esta iba a ser una de las razones del fracaso del sistema de una economía centralmente dirigida, porque nadie puede tener ese conocimiento. Entonces, el mercado viene realmente como proceso a proporcionar esa información para la toma de decisiones económicas, tales como qué producir, en qué cantidades lo vamos a hacer y cuánto debemos invertir para producir todos los bienes que se necesitan en el contexto de la vida en sociedad. Entonces, la función de los precios es realmente algo fundamental. Ahora, una cuestión que ya sabemos es que la economía de mercado se basa en el cálculo económico, ¿verdad?, efectuado gracias a los precios del mercado, ¿verdad? Si sabemos cuánto vamos a gastar a la hora de producir un bien o un servicio, ¿verdad?, gracias a los precios, ¿verdad?, y tenemos expectativas acerca de lo que vamos a ganar, lo que vamos a recibir como retorno, ¿verdad?, esa contabilidad que llamamos el cálculo económico es posible gracias a la existencia de los precios. Este fue un problema, como ya lo leímos en el liberalismo de Mises, que tampoco el sistema socialista pudo resolver, y Mises lo señaló muy claramente, ¿verdad? Él dijo que una economía centralmente planificada, de carácter socialista, no iba a funcionar nunca, porque en ese sistema no se puede dar el cálculo económico. Y dijo Mises, el cálculo económico no se puede dar en esa clase de economía porque no hay precios. Y no hay precios porque no hay propiedad privada. Y entonces, es importante entender que sin el cálculo económico no podemos ir a ninguna parte. Es decir, no se pueden tomar las decisiones adecuadas y las decisiones correctas si no es gracias a lo que denominamos en términos generales el cálculo económico. Ahora bien, hablemos del concepto de capital y el concepto de bienes de capital, que es otro tema que aparece aquí en el capítulo 15. Bueno, Mises comienza diciendo que la única manera de mejorar el nivel de vida de los seres humanos es gracias al ahorro, o lo que es lo mismo, a la acumulación de bienes. No podemos realmente pensar en mejorar las condiciones de vida, en crear, digamos, nuevas tecnologías, bienes alternativos. Es decir, no puede realmente haber progreso, digámoslo en otras palabras, si no es gracias al ahorro y a la acumulación de bienes. Porque eso de crear y de pensar producir nuevos bienes y nuevos servicios lleva tiempo. Y mientras se piensa, y mientras se crea, y mientras se inventa, y mientras se prueba, pues es necesario definitivamente mantenernos. Y eso solo lo podemos lograr gracias al ahorro y a la acumulación de bienes que nos permitan satisfacer las necesidades mientras estamos en el proceso de crear y de generar cosas que mejoren realmente el nivel de vida de las personas. Ahora, estos bienes son etapas intermedias en el proceso productivo. Puede tratarse de herramientas o de productos semiterminados, o B, pueden ser también artículos de consumo, como decía hace un momentito, que permiten atender procesos productivos más prolongados. Si no tenemos esa reserva,
que llamamos ahorro o acumulación de bienes, es prácticamente imposible que nos entreguemos a esos procesos productivos que demandan más tiempo. Y demandan más tiempo porque los bienes que vamos a producir van a durar más y van a mejorar ostensiblemente la calidad de la vida de las personas. Ahora bien, esos bienes acumulados se denominan bienes de capital. Ahí están, como dijimos, son herramientas, son productos semiterminados o son artículos de consumo que nos van a permitir dedicarnos a procesos productivos más prolongados, ¿verdad? Ahora bien, el capital se obtiene cuando convertimos los bienes de capital en cifras monetarias. Es decir, los bienes de capital son cosas, son objetos, herramientas, tierra, en fin. Pero para poder llamarle capital a eso, se tiene que convertir en cifras de carácter monetario. Por eso dice Mises, y tal vez ahora vamos a entender bien por qué Mises dice eso, que en las economías socialistas y marxistas había bienes de capital, pero no había capital, sencillamente por la ausencia de precios. Podía haber tierra, podía haber tractores, podía haber herramienta, podía haber un montón de cosas, es decir, bienes para producir algo, pero lo que no había era capital, porque no se sabía cuánto costaban, se desconocía el precio, digamos, el valor monetario de esos bienes de capital. Entonces, el capital realmente solo es posible gracias a los precios, porque convertimos los bienes de capital que tenemos en cifras de carácter monetario. Ahora, el capital es correlativo al concepto de renta, ¿verdad? Y la renta es lo que podemos consumir, ¿verdad? Lo que podemos definitivamente aprovechar, para decirlo de otro modo, ¿verdad? Entonces, otra manera realmente de referirnos al capital es diciendo que se llama capital a la cifra dineraria invertida para producir, resultante de deducir del total valor monetario del activo. ¿Sí? Los activos son todo aquello que nos permite ganar dinero, ¿sí? A eso le llamamos un activo, todo lo que nos permite ganar dinero. Herramientas, el edificio, muebles, todo aquello realmente que nos permite generar ganancias, eso es el activo del total valor monetario del pasivo, es decir, de lo que requiere gastos, pues, es decir, le llamamos pasivo a todo aquello que implica gastos. Entonces, definitivamente cuando restamos el pasivo, si los gastos que hemos realmente tenido, en los que hemos incurrido, ¿verdad?, de el activo, pues bueno, la esperanza es que quede un residuo, ¿verdad?, a lo que llamamos renta o ganancia, ¿verdad? Esa es realmente la idea fundamental, ¿verdad? Y por supuesto debemos dejar en claro que el fin de toda inversión es aumentar fundamentalmente el capital, ¿verdad? Entonces aquí voy a detenerme un momentito para recordar un término utilizado por Mises, es el término destruccionismo. Destruccionismo. El destruccionismo es el nombre que Mises le da prácticamente a las acciones llevadas a cabo por los gobiernos o por los gobernantes que extraen recursos de la población, ¿no?
Y Mises tiene la idea de que esto realmente destruye, imposibilita el capital, porque definitivamente el crecimiento del capital es sumamente importante para poder mejorar la capacidad productiva y mejorar en términos generales las condiciones de vida de las personas. Incluso los salarios de las personas no se pueden mejorar si no hay un crecimiento constante y permanente del capital. Pero cuando los gobernantes extraen del bolsillo de las personas recursos, lo que hacen es destinar esos recursos al gasto y lo hacen realmente desaparecer. Entonces, la idea realmente fundamental aquí es que ojalá los políticos entendieran en términos generales la importancia del aumento permanente de capital, ¿verdad? Algo que no se hace de la noche a la mañana. Esto lleva tiempo, ¿verdad? Esto lleva tiempo. El capital no se acumula y no crece en términos de horas. Esto lleva realmente tiempo, ¿no? Entonces, parte de los problemas que las economías casi en todas partes tienen es que los gobernantes extraen permanente y constantemente recursos del bolsillo de los individuos privados y no dejan realmente que el capital se acumule y por lo tanto se tienen problemas sumamente graves para producir lo necesario y más allá de lo necesario para la vida de las personas. Bien, el tercer tema es la soberanía del consumidor. ¿Quién dirige realmente la economía? Si es que hay alguien realmente que dirige la economía, ¿quién es? Y la idea realmente es que es el consumidor o los consumidores, que somos todos, quienes realmente llevan la batuta de la economía. Ciertamente los empresarios, dice Mises, ordenan la producción, pero son los consumidores los que deciden qué bienes deben ser producidos, en qué cantidad y, por supuesto, deciden la calidad también de los mismos. Entonces, cada vez que uno compra una camisa, un pantalón, un par de zapatos, pues uno está ordenando que se fabrique otro pantalón de esa clase, otro par de zapatos de esa clase, otra camisa de esa clase, ¿no? Y cuando el consumidor pues no se siente satisfecho con aquello, pues deja de comprarlo. Entonces, prácticamente cuando invertimos nuestros recursos en obtener bienes y servicios, estamos definitivamente orientando los procesos productivos. Ahora, los consumidores en términos generales determinan los precios de los bienes de consumo, por supuesto el precio de los factores de producción en términos generales y también los salarios. Es decir, el consumidor definitivamente tiene la última palabra en lo que se refiere a estas tres cuestiones. El precio de los bienes en términos generales y de los servicios, el precio de los factores también de producción y, por supuesto, el precio de los salarios mismos. Porque cuando el consumidor pide, requiere, compra, pues lo que está haciendo es definitivamente depositando una especie de voto para que ese proceso, para que esa empresa, para que ese negocio definitivamente se mantenga en el contexto del mercado. Entonces, el papel del consumidor es definitivamente importante. Ahora, cada uno de los consumidores, cada uno de nosotros, es decir, todos, porque todos somos consumidores, definitivamente influimos en el proceso productivo. De modo que desde esta perspectiva parece como que el consumidor no necesita ninguna oficina del gobierno que lo defienda. Es decir, como consumidores somos seres que estamos permanentemente cuidando nuestros recursos. Por eso dice Mises que la acción humana es racional y en ese sentido es economía y toda economía es acción racional porque el consumidor está constantemente cuidando sus recursos, invirtiéndolos y gastándolos en aquello que le parece
más importante, más útil, más urgente desde la perspectiva de sus propios valores. Y entonces parece como que no necesitamos una oficina gubernamental que nos defienda, ¿verdad? Es decir, con el cumplimiento de los contratos creo yo que bastaría, ¿verdad? Sería suficiente que en realidad el poder del Estado se utilizara para velar que los contratos se cumplan como deben realmente ser cumplidos. Y hay que recordar que toda compraventa es un contrato, pues, ¿verdad? Entonces sería más que suficiente, ¿verdad? No necesitamos entonces de esa oficina que es la DIACO, que se supone que es la dirección encargada de darle atención a los consumidores. Es decir, el consumidor solo puede realmente defenderse y puede definitivamente cuidar de manera efectiva sus propios recursos. Bien, hablemos de la competencia, un tema que ya ha salido en los días anteriores, pero aquí Mises hace la diferencia entre la llamada competencia biológica, que es la que surge en el mundo animal para conseguir alimento. Esta en realidad es una verdadera lucha y una verdadera batalla. Hay hostilidad entre los animales, hay un antagonismo verdaderamente fuerte entre ellos y por supuesto hay eliminación del contrincante. Ya Charles Darwin enfatizó esto en su teoría evolutiva. Es decir, los leones compiten por las presas en las sabanas africanas y solo los leones sanos, fuertes, pueden realmente alimentarse y los demás pues tienen que quedarse sin comer y morir. Bueno, pero eso es el mundo animal. Las cosas no son así en el contexto de la vida en sociedad. Eso que Mises llama la competencia social, realmente se entabla entre quienes desean alcanzar los puestos mejores dentro de un orden basado en la cooperación. Ahora, ¿cómo se logra eso? ¿Cómo puede realmente uno tener éxito, llamémosle así a esto, alcanzar los puestos mejores dentro del orden social? ¿Cómo puede uno tener éxito? Bueno, al proporcionar a la gente los mejores y más baratos bienes y servicios. Entonces, el perdedor aquí no queda aniquilado ni muerto, sino simplemente relegado a un puesto inferior. Es decir, aquí estamos hablando de la competencia que Mises denomina cataláctica. Entonces, yo quisiera establecer un nexo aquí entre ese alcanzar los puestos mejores y, por supuesto, proporcionarle a la gente los mejores y más baratos bienes. Esto, en realidad, es el espíritu de la competencia en el contexto del mercado. Ahora, resaltamos la palabra cataláctica aquí, porque esta es una palabra que Mises emplea para referirse al intercambio, ¿verdad? La cataláctica no es otra cosa que el intercambio libre y voluntario entre los seres humanos. A veces Mises prefiere la palabra cataláctica a la palabra economía, porque él dice que la palabra economía como que no refleja ya lo que ocurre en la sociedad, porque economía viene de oikonome, que significa administrar una casa. Y administrar una casa no es lo mismo que hablar de la sociedad en términos generales. Entonces, Mises prefiere a veces emplear el término cataláctica para referirse a lo que ocurre en la sociedad, ¿verdad? Porque obviamente aquí lo que se privilegia es el intercambio libre y voluntario entre los seres humanos. Bien, la libertad también es un tema sumamente importante cuando se habla del mercado. Ahora, la libertad solo debe entenderse en el contexto de las relaciones interhumanas. Si no hay ningún otro, bueno, sí hay otros ámbitos en los que la palabra libertad se aplica, pero aquí, en el contexto de este curso, la libertad solo tiene sentido en las relaciones entre los seres humanos.
Y desde el punto de vista praxeológico, Mises dice que la libertad consiste en poder optar entre actuar de un modo o de otro. Poder determinar los fines, los objetivos y las metas que uno quiere alcanzar y, por supuesto, también elegir los medios que estime mejores. Esta es una definición positiva de la libertad. Es decir, aquí se está enfatizando lo que de hecho hacemos a la hora de ser libres. Es decir, poder actuar en un sentido o en otro, es decir, tener nuestros propios planes y nuestros propios objetivos o finalidades. Eso realmente es lo que se enfatiza con la libertad. Ahora, claro, la libertad humana nunca es absoluta, nunca. Está limitada primero por las leyes físicas. Es decir, hay muchas cosas que nosotros no podemos hacer. O las podemos hacer, pero solo una vez. Por ejemplo, tirarse del edificio de finanzas desde allá arriba, sin ningún instrumento, pues sí se puede, una vez. Al igual que todos los hongos, todos son comestibles, pero algunos se pueden comer solo una vez. Nada más. Sí, las leyes naturales ponen un límite, ¿verdad? Pero también las leyes praxeológicas, las leyes que tienen que ver con la acción humana, de las que hemos venido hablando, digamos, durante todas estas semanas, imponen límites también, ¿verdad? Pero por supuesto, el derecho, ¿verdad? El derecho nos impone definitivamente límites muy importantes. El respeto al otro, a su libertad, a su integridad física, a su vida, a su propiedad, es decir, son límites muy importantes a la libertad de los seres humanos. Y por supuesto, el gobierno debe ser garante de la libertad individual. Esa debe ser realmente, en una sola palabra, la función esencial del gobierno. Ahora, en una economía de esta clase, una economía de libre mercado, la desigualdad de las rentas y de los patrimonios es realmente muy importante. Esto es típico, dice Mises. Esto es típico de una economía de mercado. Que haya desigualdad entre las personas en cuanto a lo que ganan y en cuanto a lo que poseen. Ahora, en todo sistema social debe haber un mecanismo que impulse a la gente a trabajar y a contribuir a los procesos productivos. No se puede realmente de otro modo. Ahora, parece que solo hay dos posibilidades para que la gente pueda trabajar y entregarse realmente a producir todo lo que se necesita en el contexto de la vida en cooperación. Una de esas posibilidades es premiar por el valor que los consumidores dan a nuestra contribución. Si en ese sentido, como decíamos hace un momentito, son los consumidores los que van a premiar, los que van a determinar los niveles de ganancias de las personas. Si los consumidores lo buscan, si los consumidores lo quieren, si los consumidores lo desean, lo consumen, bueno, están dispuestos a pagar por ello. Y así la persona que produce esos bienes o esos servicios se va a ver estimulada a continuar proveyendo esos bienes o proveyendo esos servicios. Esa es una alternativa, que es la alternativa por la cual optamos definitivamente en el pensamiento liberal. Porque la otra opción es forzar a la gente a que trabaje, a que produzca, pero utilizando la violencia por un lado y el castigo por el otro. Si no hay otras posibilidades. Entonces, esto de alguna manera se probó en los regímenes marxistas, leninistas de la Europa del Este.
Y por eso es que definitivamente la gente no producía, pues, ¿verdad? Porque no había incentivos, digamos, de carácter personal, como sí los hay en las economías libres, en los países occidentales, en términos más o menos generales. Y entonces esto no puede producir igualdad material ni económica, pues, ¿verdad? Si las personas ganarán de manera distinta y, por supuesto, llegarán a tener posesiones de manera muy diferente también a la de los demás, porque todo va a depender de la manera como sirvan a los consumidores y la forma como realmente satisfagan la demanda de los consumidores. Bien, las ganancias y las pérdidas en el contexto de una economía de esta naturaleza. ¿A qué le vamos a llamar ganancia o qué es lo que vamos a entender por ganancia? Bueno, ganancia es el beneficio que derivamos de actuar como lo hacemos. Es un aumento en los niveles de satisfacción. O dicho de otro modo, es el rendimiento, si lo que hemos obtenido menos el costo, menos la inversión. Entonces se supone que debe haber aquí un excedente y a eso monetariamente le llamamos ganancia. Aunque en términos eminentemente personales y subjetivos, en realidad toda ganancia es satisfacción. No quiere decir que el dinero no cuente, porque obviamente cuenta, ¿verdad? Pero en el fondo, en realidad, lo que se obtiene son niveles de satisfacción personales más elevados de la satisfacción que se tenía antes. Ahora, la pérdida la podemos entender como una acción que no alcanza la meta perseguida, ¿no? Porque se supone que la acción humana logra ciertos objetivos y al lograr esos objetivos estamos más satisfechos que antes, ¿no? Pero a veces no se alcanza eso. Entonces no logramos el rendimiento, no logramos ese excedente, digamos, que andábamos definitivamente buscando, ¿verdad? Entonces, o no se alcanza el rendimiento o el rendimiento no es superior al costo, ¿verdad? O es menor al costo. Es decir, hemos incurrido entonces en una pérdida, ¿verdad? Invertí tanto, pero resulté ganando menos de lo que invertí. Entonces, he sufrido definitivamente una pérdida. Y las pérdidas y las ganancias son sumamente importantes en una economía de esta naturaleza, ¿verdad? Porque esto indica quién se queda y quién sale, ¿verdad? Quién se mantiene, quién permanece produciendo y ofreciendo servicios a la gente y quién tiene que dedicarse a otra cosa, ¿verdad? Porque no fue capaz de satisfacer definitivamente la demanda de los consumidores. Ahora, el hombre, si todos los seres humanos, como actores, somos especuladores. Por favor, a esa palabra no le tengamos miedo, en realidad es una buena palabra. Los gobiernos la han satanizado, pero es una buena palabra, ¿sí? Sí, cuando se habla, digamos, de los especuladores, pues se cree como que son gentes inmorales, casi criminales, pero la verdad es que todos como actores somos especuladores, porque especular significa tratar de adivinar lo que va a ocurrir en el futuro. Eso significa especular. Ustedes han especulado al escoger la carrera que eligieron. Suponen que en el futuro ustedes van a estar mejor de lo que están ahora gracias a la culminación de su carrera y el ejercicio profesional de la misma, ¿verdad? Entonces, como especuladores, es decir, como gente que estamos constantemente tratando de adelantarnos al día de mañana, pues corremos riesgos permanente y constantemente, ¿verdad? Ahora, las ganancias del empresario, ¿verdad?, solo tienen una fuente, ¿verdad?
su aptitud para predecir mejor que otros la demanda futura de los consumidores. Solo obtendrá ganancias si predice condiciones futuras mejor de lo que han hecho otros empresarios. Eso es verdaderamente una cuestión que no puede ser perfecta, no puede ser absoluta. Si el empresario está tanteando constante y permanentemente, ¿verdad? Por eso es que el empresario no se puede dormir, literalmente no se puede dormir. Tiene que estar pendiente 24 horas de su negocio, ¿verdad? El obrero, el trabajador, el que depende de un salario, pues ese cierra la oficina a las 4 y se va a su casa en paz. Pero el empresario no. El empresario tiene gastos fijos que definitivamente nadie le va a garantizar. Todo depende realmente de su habilidad por descubrir qué es lo que el consumidor va a querer el día de mañana. Si le atina, como decimos, ya la hizo. Pero si no, tendrá que pasar algunos problemas, algunas dificultades. Entonces, el empresariado realmente no tiene garantizado absolutamente nada. Y la acción humana prácticamente no tiene garantizado nada. Es decir, vivimos constantemente enfrentando riesgos en cuanto a actores, en cuanto a especuladores, en cuanto estamos tratando de adivinar lo que ocurrirá el día de mañana. Ahora, si todos los empresarios predijeran correctamente el estado futuro del mercado, entonces no habría pérdidas ni ganancias. Es decir, viviría entonces la economía una situación, como dijéramos, de pasmo, de inacción prácticamente, de total equilibrio, pero eso es realmente lo que no ocurre, ¿verdad? Incluso cuando se gana, no se gana siempre igual. A veces se gana mucho, a veces se gana poco, en fin, es decir, esto no está asegurado del todo. A ver. Solo una pregunta. ¿Realmente se puede lograr que no existan pérdidas? Porque, bueno, en lo personal yo pensaba de que las pérdidas también ayudan al balance, no todas las ganancias, porque pienso que si existen, todo es ganancia en todo sentido, pues, o sea, llegaría a un punto en el que habría, tal vez, no sé, como inflación o no sé cómo pensarlo, pues, pero siento que es necesario que existan pérdidas. Sí, no, obviamente la función esencial, digamos, de las pérdidas y de las ganancias es, primero, que el empresariado en términos generales se mantenga permanentemente alerta, pues, ¿verdad? Segundo, eso depende de las preferencias de los consumidores, porque lo que preferimos hoy probablemente no sea lo que vamos a preferir el día de mañana. Entonces nunca puede haber, digamos, un nivel permanente y constante ni de unas ni de otras, pues, ¿verdad? Es decir, esto es completamente relativo. Ahora, cuando sí hay verdaderas y auténticas pérdidas, ya sin vuelta atrás, definitivamente ese negocio tiene que cerrar y la persona o el empresario tiene que dedicarse definitivamente a otra cosa, porque está claro que es incapaz, digamos, de competir con los que en ese momento están ofreciendo lo que él intentó ofrecer en algún momento. Estamos perfectamente de acuerdo con eso. Muy bien. El empresario es la persona que utiliza los factores de producción, como decíamos al principio de esta clase, para propósitos especiales, y solo lo mueve el interés de obtener ganancias y adquirir riquezas. No hay nada realmente malo tampoco en esto, nada absolutamente inmoral, al contrario, ¿verdad? Es el motor esencial, digamos, de la actividad económica, ¿verdad? Ahora, el empresario puede tener éxito solo si sirve a los consumidores, como ya lo dijimos, de la mejor manera, ¿verdad? Y su ganancia va a depender del grado de aprobación que él tenga de parte de los consumidores, ¿verdad? Entonces no hay prácticamente nada asegurado aquí. Todo depende de ese que guía, ese que comanda realmente la actividad económica, que es el consumidor en términos más o menos generales. Bueno, para ir en la recta final de la clase del día de hoy, Mises aborda
ya casi al final del capítulo 15, la cuestión de la publicidad o de la propaganda comercial. Es decir, a veces nos quejamos de tanto anuncio en la tele, en la radio, en la prensa escrita, en fin, hoy que los medios están a la orden del día, a internet no digamos, pues, ¿verdad? Es decir, pero la publicidad o la propaganda comercial tiene definitivamente una función sumamente importante. Hay un video ahí que no vamos a pasar aquí, pero digamos, la función de la publicidad realmente es informar, ¿verdad? Es llamar la atención de la gente y estimular a las personas y a la vez informarle del producto, ¿verdad? Es decir, el interés realmente de la publicidad o de la propaganda comercial es que las personas realmente sepan cuáles son las bondades de un producto, qué cambios ese producto ha tenido, qué beneficios, digamos, novedosos puede realmente traer ese bien en comparación con otros, o en comparación con la versión anterior, en fin. Esa es realmente la función de la publicidad. Ahora, hay quienes desearían eliminar la publicidad, pero si la publicidad se limitara, pues entonces se limitaría también la libertad de los consumidores de gastar su dinero de acuerdo a sus propios intereses. De hecho, como la propaganda es un gasto, ¿verdad? Es decir, esto es una cuestión realmente que tiene que ver dentro de los gastos de una empresa, ¿verdad? Si una clínica tiene que publicitarse, un hospital tiene que publicitarse, ¿verdad? Un profesional de cualquier profesión liberal pues tiene que ofrecer, digamos, su saber y su quehacer a los consumidores. Y entonces, definitivamente, esto es parte de los gastos de funcionamiento de una empresa, ¿verdad? Pero decía, los marxistas eliminaron totalmente la publicidad porque pensaban que de ese modo se iban a abaratar los bienes, los servicios y en términos generales lo que los consumidores realmente querían. Pero en realidad no se puede eliminar, digamos, la propaganda comercial o la publicidad, porque es un factor sumamente importante para dar a conocer nuevos productos, cambios en los productos. Y también es totalmente falso, digamos, que la publicidad nos robotice, porque hay gente que así piensa, ¿verdad? Es decir, algunas corrientes psicológicas piensan realmente que la publicidad nos robotiza, nos hace ir a comprar cosas, ir a consumir cosas, que a veces trae mensajes subliminales por ahí de los que uno no se da cuenta y ¡pum!, corre pues a comprar lo que no necesita. Pues es absolutamente falso, ¿verdad? Absolutamente falso. La publicidad lo que nos da son opciones, ¿verdad? Si no perdemos realmente el ejercicio de nuestra libertad y el dominio de nuestra voluntad ante la propaganda comercial, ¿verdad? Por otro lado, como ya dijimos, los consumidores no somos tontos. Si un bien realmente tiene una enorme publicidad, pero uno lo compra y no sirve, usted va a volver a comprarlo otra vez. Y se lo va a recomendar a sus amigos también. No, hombre. Es decir, de nuevo, la idea de que el consumidor está constantemente adecuando sus medios para lograr los fines que son más importantes y urgentes, nos hace definitivamente evaluar los bienes que son buenos de los que no lo son, ¿verdad? Y entonces, por mucha propaganda que pueda haber alrededor de algo, si aquello no es de calidad, si aquello no cumple realmente lo que promete, pues definitivamente los consumidores no lo vamos a ir a comprar. Por lo menos no otra vez. Y eso realmente ya es un asunto sumamente importante. Pero la publicidad tiene una función fundamental en una economía de mercado. De modo pues que es un error pensar que un publicista puede persuadir a los consumidores de comprar cuanto él quiera
que compren. Eso no ocurre, ¿verdad? Si la publicidad es tomada como un gasto de producción que a largo plazo aumentará los ingresos, ¿verdad? Es decir, no es simplemente gastar por gastar, sino se espera que la respuesta del consumidor aumente los ingresos del negocio. Muy bien, con esto llegamos al final de lo que queríamos compartir el día de hoy.